Bueno, mis hermanos, estamos estudiando el libro de Miqueas. Miqueas. Ay, hermano, los profetas menores nos han puesto a hacer el trabajo sucio en medio de la iglesia. Sucio, ¿no? Y esta mañana nos toca una palabra fuerte. Si el Señor lo permite y alcanzamos vamos a terminar este capítulo hoy. Y si, según como me vaya ahí con el bosquejo. Y si no, lo terminaremos dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Así que, abróchense sus cinturones y Miqueas capítulo 3. ¿Lo tienen? Puede ser que hayan algunas cosas que cambien en la versión. No se preocupen. ¿De acuerdo? Ya les dije que yo tengo la Reina de las Américas. Así que no se preocupen. Miqueas 3. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo se han sentido con los profetas menores? ¿Ha sido edificación o no? ¿Se han acercado ustedes al Antiguo Testamento ya como con otra mirada? ¿Ya no le tienen tanto temor al Antiguo Testamento? Espero que eso esté ocurriendo. Espero que haya muchas cosas que empiecen a aclararse, ideas, versos que se empiecen a aclarar. ¿De acuerdo? Miqueas capítulo 3. Dice, y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne sobre mis huesos, que coméis la carne de mi cuerpo, les desolláis su piel, quebrantáis sus pedazos, sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros serán noches sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Dura, ¿no? ¿Qué les parece esa lectura? Y más dura lo que vamos a ver esta mañana. Bueno, mis hermanos, no voy a detenerme en el contexto histórico porque yo sé que ya Humber ha avanzado bastante sobre eso. Los profetas han hablado contra el pueblo. Los profetas han hablado contra sus gobernantes, contra sus sacerdotes. Nadie ha quedado en pie. Pero, ¿para quién está hablando Miqueas? ¿Para qué pueblo está hablando Miqueas? Para los dos reinos. Dime. Está hablando para los dos reinos, porque habla tanto de Israel como de Jerusalén. Más que todo Israel. Y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, dice el verso 1. ¿A quién va dirigido la palabra? En este momento al reino del norte. Al reino del norte.
al reino del sur. Porque el reino Miqueas va a hablar al reino del sur, ya lo vamos a notar. Bien, el reino del norte va a escuchar las palabras del profeta, pero las palabras van dirigidas contra el reino del sur. Ya estudiaron eso, contra el reino de Judá. Tenemos los dos reinos divididos. Ya vamos a analizar esto. Claro, el reino del norte va a recibir el mensaje de Miqueas, pero Miqueas va a hablar directamente al reino a Judá. Lo vamos a ver. En el capítulo 3, básicamente, hermano, hay 3 profecías. Cada una de esas 3 profecías va a abarcar 4 versos. O sea, del 1 al 4, del 5 al 9 y del 9 al 12. Estas profecías están dirigidas a personas que tenían algún cargo en especial, y Miqueas va a hacer algunas acusaciones muy particulares también. Nos vamos a dar cuenta, hay unos gobernadores corruptos, hay unos profetas falsos, y en medio de todo esto el profeta va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Así que el profeta nuevamente debe amonestar. Pregunta: ¿ya había enviado el Señor profetas a su pueblo? ¿Ya había hablado el Señor por medio de sus profetas al pueblo? Sí. Pero nuevamente, hermano, encontramos al profeta insistiendo sobre la misma situación. A ver, pensemos, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? Sí, por eso precisamente. Seguían como si nada estuviera pasando. El Señor les envía profeta, les envía profeta, les envía profeta. Y parece que ellos no están atendiendo, que ellos no están escuchando. Así que es necesario otra vez que se les repitan las mismas palabras. Muchos de ellos en realidad estaban persistiendo en su pecado, a pesar de las advertencias que el Señor les había dado. Y tienen que venir las consecuencias al pueblo, tienen que venir las consecuencias a todos por causa de sus pecados. ¿Sí o no? Hay personas que piensan que van a salir ilesos de su ofensa contra el Señor, y no será siempre así. Por algún momento el Señor extenderá su favor, su paciencia, su misericordia, esperando a que ellos vengan, pero no siempre saldrán ilesos. No siempre saldrán ilesos. Vienen las consecuencias por el pecado, porque ya hemos visto que el Señor se toma muy en serio el pecado, ¿cierto? Vimos en Abdías, hemos visto a través de todos los profetas cómo el Señor se toma en serio el pecado del pueblo. ¿Se tomó el Señor en serio el pecado de Israel? Sí. ¿Se toma en serio el Señor el pecado de Judá? Sí. ¿Se toma en serio el Señor el pecado de Edom? Aunque no pertenecía al pueblo, ¿no? Aunque no era de las 12 tribus, pero el Señor los llama y les dice: para ustedes también es. Y a ustedes también los llama y los pone a cuentas. ¿Se toma en serio el Señor el pecado de Edgar? ¿Y el de ustedes? Ok, estamos claros. Escúchenme, hermano, no siempre saldrá ileso. Y cuando usted cree que salió ileso por el pecado, porque el pecado siempre va a dejar una marca, aunque usted cree que sale ileso, lo que el hombre debe entender es que ha sido la paciencia y la misericordia del Señor. Jonathan Edwards habla en uno de sus mensajes más famosos: pecadores en manos de un Dios airado, ¿sí? Y él dice cómo él explica que el hombre no ha caído en ese momento en su castigo, no ha caído en el infierno solamente por la gracia del Señor, pero el hombre camina sobre una telita
que en el más mínimo movimiento, ¿por qué no ha caído el hombre? Por pura gracia y misericordia del Señor. No siempre saldrá ileso, mi hermano. Así que el profeta repite y repite el mismo mensaje, porque no hay arrepentimiento. Más bien que se encuentra un corazón duro. ¿Qué se necesita para un corazón duro? Solamente una obra poderosa que puede venir de parte del Señor. Un corazón regenerado. Si no hay un corazón regenerado, el hombre nunca va a poder reaccionar al pecado. Si no hay un corazón que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu del Señor, el hombre no va a poder reaccionar a su pecado. Esta mañana teníamos una charla con Marlon. El Señor dice, ¿por qué no viene el hombre arrepentido al Señor? La Biblia lo dice, no quiere y no puede. Hasta que no haya una obra especial, o una luz especial, una fuerza especial del Espíritu del Señor en el corazón del hombre, el hombre no va a poder volver. Entremos en materia, mis hermanos. Dice el Señor así, y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? Ok. Entremos entonces a analizar un poco. Oíd ahora, príncipes de Jacob. Previamente, mis hermanos, Miqueas dirigió sus comentarios al pueblo de Dios en general. Pero ahora, él específicamente le va a hablar a unas personas. A los dirigentes, a los líderes, porque ellos tienen una responsabilidad especial. Ellos van a tener que dar una rendición de cuentas especial al Señor. Ellos deben aplicar la ley como dice el Señor. Y hay una serie de acusaciones porque ellos decidieron gobernar sin Dios. Ahora, para aclarar un poquito la mente en cuanto a esto, por lo que Johanna decía de a quién le está hablando, debemos tener en cuenta esto, Johanna. Cuando los profetas hablan, si bien en un momento hablan a un pueblo en específico y a un pueblo en especial, en la mente del profeta nunca hay la división que hoy nosotros, en la que nosotros sí pensamos. Una cosa es Israel y otra cosa es Judá. No. En la mente del profeta, inspirado por el Espíritu del Señor, Israel era uno, era un solo pueblo. ¿De acuerdo? ¿Claro con eso? Si bien en algún momento vemos al Señor haciendo acusaciones específicas y particulares contra algunas personas en especial, en la mente del profeta no hay esa división, el del norte y el del sur. No, el profeta va a hablarle a su pueblo, el profeta va a hablarle a todo Israel, a las 12 tribus, no a los del norte y a los del sur, va a hablarle a todos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿A quién se dirige entonces el profeta? A los príncipes, a los dirigentes, a los jefes de la casa de Israel, hermanos. Miqueas habla en un sentido extenso, vuelvo a decirlo, no solamente que estuviéramos pensando en los reyes del norte o en los líderes del norte o del sur, no, está hablando a todos. Pero vamos a hablar que específicamente va a tocar algunas cosas con Judá. Le habla a todos, hermano, como un pueblo. Noten lo que le dice, oíd, oíd, inicia el texto. Ahora, esto es de carácter urgente. Urgente. No sé si Humber les compartió que posiblemente en Miqueas haya tres formas de dividir Miqueas, y que esas tres parece que todas inician con oíd. ¿Sí? Sí. No. Parece ser, según algunos autores, según algunas personas, en que el libro se podría dividir en tres. Y cada una de esas empieza con oíd.
Aquí tenemos en el capítulo 3, oíd. Ay, ¿dónde es que tenemos el otro? Capítulo 6, perdón, ¿cómo inicia? Oíd. Y 1, 2. ¿Qué dice? Oíd. Pero ese hace parte del discurso del primer oíd. Ya vamos para allá, pero bien, hermano, buena observación, hermano, está ahí. Oigan, es de carácter urgente. Pongan atención a lo que el profeta está diciendo. ¿Por qué es el profeta el que lo está diciendo? Porque es el Señor hablando a través del profeta. Es importante que escuchen lo que Dios dice, ¿ya? Es Dios quien demanda la atención necesaria a su palabra. Es que es el profeta el que se para frente al pueblo y le dice, escuchen, no porque sea un mensaje mío, no porque venga de mi parte. Hemos visto en los profetas menores que ninguno habla en su nombre. Abdías se levanta y predica en contra de Edom. Un lector desprevenido puede decir, es que ese profeta la cogió contra ellos. ¿Sí? No, es que el profeta está hablando en nombre del Señor. Dice, no es mi palabra. Así dice Jehová. ¿Sí lo recuerdan? Siempre los profetas se levantan y dicen, así dice él. No gustamos de usted, lo vamos a matar. Yo no dije nada. El Señor es el que dice, así dice Jehová. Mucha atención a eso entonces. Preguntemos, ¿quiénes eran los jefes? Oí ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Esa palabra se puede traducir de esa manera. No sé si ustedes tienen gobernantes. ¿Sí? Ok, como los gobernantes, como los jueces. Mire, busquemos un texto atrás como para aclarar un poquito esta idea. Amós, ya saben dónde queda Amós, ¿cierto? Amós 6, verso 1. Nos puede aclarar un poquito mejor esto. Dice, Amós 6, 1. Ay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Ahí está la misma idea. Los gobernantes, los jueces. Se nombra a los capitanes, aquellos jueces que debían administrar justicia. Aquí, hermano, el profeta le está hablando a los dos reinos, vuelvo a decirlo. No está hablando a uno solo, está hablando a los dos reinos. ¿Ambos eran culpables delante de Dios o no? Ya se ha acusado a Israel particularmente. Y vamos a ver las acusaciones especiales que se hacen sobre Judá. Ambos eran culpables delante de Dios. Lo que caracterizó al reino del norte, ¿qué fue? Que ya lo hemos estudiado mucho. En su pecado, ¿qué fue lo que los caracterizó? La idolatría, su idolatría. Y en el sur, lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Recuerdan que en el sur hubo reyes que todos hicieron? Y en el sur, a veces encontramos a tal cual, ¿no? Tal cual que quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero los dos eran culpables. La acusación, sin embargo, recae, hermanos, sobre los dos reinos. Quizás unos podían decir, nosotros no somos como los del norte. Y es que eso lo vamos a notar en el pueblo, en el reino del sur, Nancy. Vamos a notar que los del sur podían decir, esos del norte, terribles, ¿no? Terribles, como cayeron en su idolatría y se han alejado del Señor, ¿no? Viene la acusación del Señor. Pero ¿qué es lo que el Señor dice sobre ellos?
Judá podía decir, uy, no, nosotros no, nosotros, mire, Jerusalén, nosotros sí hemos permanecido fieles, nosotros sí hemos permanecido firmes, nosotros sí vea raza pura. ¿Qué dice el Señor sobre ellos? ¿Qué dice sobre ellos? Busquemos un texto que nos ayude a abrir un poquito esa idea y verá. Segunda de Crónicas 19, mis hermanos. ¿Qué les dije? Segunda de Crónicas 19, listo, sí, estoy bien. Segunda de Crónicas 19. ¿Qué dice el Señor sobre ellos? Verso 6 y verso 7. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté con vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Verso 9. Y les dio órdenes diciendo: así haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón. Verso 10. Cuando llegue a vosotros cualquier querella de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, y entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, vosotros los amonestaréis para que no sean culpables delante del Señor, y la ira no venga sobre vosotros ni sobre vuestros hermanos. Así haréis y no seréis culpables. Y he aquí, Amarías el sumo sacerdote presidirá sobre vosotros en todos los estatutos del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael. Bueno, la última parte del texto dice, del verso 11: también los levitas serán oficiales delante de vosotros. Sed valientes y orad, y sea el Señor con él. Esa era la tarea de quienes. ¿De quiénes? De los jueces. Esa era la tarea que el Señor les había dado. En palabras concretas, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo? Hagan las cosas correctamente. ¿Orden de quién? Orden del Señor. Hermano, nos vamos a encontrar en este texto que Josafat reinó más de 100 años antes de que profetizara Miqueas. Pero ese mandamiento ellos no lo tomaban en serio. O sea, lo que acabamos de leer aquí, el Señor se lo dio 100 años antes que Miqueas hablara. ¿Conocían ellos el mandamiento? ¿Sabían lo que tenían que hacer? ¿Lo estaban haciendo? Vamos a ver, ¿qué estaban haciendo? Porque nos damos cuenta que el mandato no fue tomado en serio. El Señor les había dicho, pero ellos no lo tomaron en serio. Eso no era nuevo. Ahora Miqueas entonces va a recordarles esto. Y noten la pregunta, hermano. A ver. Oí ahora, jefes de Israel y gobernantes de la casa de Israel. Noten la pregunta: ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Pues claro. ¿Les corresponde a ustedes saber lo recto? ¿Les corresponde a ustedes conocer cómo deben hacer justicia? La respuesta era: ¡claro! Sí, nosotros sabemos cómo debemos hacerlo. Volvemos. ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Cómo juzgarían rectamente? Como el Señor les había dicho, ¿cierto? Pero ahora otra pregunta es: ¿cómo juzgarían si no sabían lo que Dios les había dicho? Pero era que el Señor lo había dicho, ¿ya?
Y más bien lo que estos personajes estaban haciendo era aprovechándose del pueblo. Una aplicación práctica y rapidita, mis hermanos. Hoy se habla de justicia social, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Somos muy rápidos nosotros para decir, ¡qué injusticia! ¿Por qué se hace esto? La justicia social culpa a muchos hombres, grupos contra grupos, hoy es negros contra blancos, mujeres contra hombres. Somos rápidos en ello, pero se nos olvida que día tras día, mis hermanos, el Señor nos colma de sus misericordias y nos colma de sus favores. ¿Dará Dios injusticia a alguien? No. Más bien Él colma de bendiciones todos los días. Pregunta, ¿y por qué estas personas no están gobernando como debería ser? ¿Qué creen ustedes? ¿No tienen respuesta? ¿No saben no responder? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, el Señor es muy claro. ¿Cómo inicia su texto? No, el verso 2, perdón, el verso 2, ¿cómo inicia? Verso 2, Miqueas 3:2. Oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué se esperaba de los jueces? ¿Que amaran lo bueno y aborrecieran? Era lo que se esperaba. Es que el Señor lo había dicho, ¿cierto? Ya les dije que cuando me quito las gafas la cosa se va a poner. Se esperaba de los gobernantes, se esperaba de todos los que el Señor había puesto enfrente que supieran. Ahora, ¿el Señor los había dejado a oscuras? El Señor siempre dio el mandamiento. Era claro, estaba escrito. Sus profetas habían sido enviados, el Señor había advertido al pueblo. Hermano, no sé si alcancemos a llegar allá. El Señor le va a hablar a los líderes, a los administradores, a los jueces, a los sacerdotes, a los pastores. Y el Señor va a hacer unas acusaciones, hermano. Mire cómo el Señor va a comunicar eso en este texto. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Uy, ya se cambiaron los. Que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. ¿Qué es eso? Espera, ¿verdad? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo que dice Dios. ¿Quién define lo bueno? Dios. ¿Qué deben hacer ustedes? Lo bueno, ¿cierto? Porque Él es bueno. Lo que sale de la boca de Dios es bueno. Y entonces, ser aborrecedor de lo bueno es que es muy claro. Un hermano que se anime a leer Romanos 1:30. Si el Señor dice que es lo bueno, el hombre debe perseguir lo bueno, ¿sí o no, hermana Sara? Y si el hombre aborrece lo bueno, ¿qué está haciendo? Pero no solamente que ama lo malo, sino que ¿qué? Aborrece a Dios. Porque es que lo bueno ha venido del Señor. Es que ese es el problema. No es que ame lo malo solamente. Es que el problema va en dos direcciones. No solamente que ama lo malo, sino que lo bueno. A ver, Romanos 1:30, ¿quién lo quiere leer? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí está. Necios, desleales, sin afecto. La radiografía del hombre que aborrece a Dios. Quien aborrece lo bueno, hermano, aborrece a Dios. Desprecia la enseñanza, desprecia la sabiduría.
Y no solo eso, sino que no solamente es que aborrece lo bueno, sino que ¿qué? ¿Qué dice el texto? Ama lo malo. Ama lo malo. ¿No les parece eso terrible? Es muy terrible, hermano. Una de las frases de hoy de internet es: la mayoría de nosotros somos buenos. Solamente que, ¿cómo es? Sí, la mayoría somos buenos, solamente que los malos hacen más bulla. ¿No lo han escuchado? Los buenos somos más, lo que pasa es que los malos hacen más bulla. Bueno, ¿qué dice Romanos? No hay ni uno, hermano. No hay ni uno. Nosotros, hermano, diga conmigo, no somos. Dígalo. No somos buenas personas. ¿Sabe qué dice la Biblia, mis hermanos? ¿Sabes qué dice Nancy? Que nosotros somos personas muertas en delitos, en pecados. Sí, que por la gracia de Dios a veces hacemos lo bueno. Por misericordia del Señor y por su gracia común, a veces hacemos lo bueno. Quien se deleita en el mal, ¿conoce al Señor? No. Miremos unos versos atrás. Amós 5:15. Menos mal ya hemos estudiado todo eso, así que ya tenemos un buen contexto. Amós 5:15 dice: aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de Israel. Eso era, vuelva a Miqueas, hermano. Eso era lo que estaban haciendo. Estaban aborreciendo al Señor. Quien no ama al Señor, hermano, terminará amando otra cosa. ¿Qué terminará amando? Lo malo. Por lo tanto, quien ama al Señor aborrece el mal. Quien ama al Señor aborrece lo malo. ¿Y qué amará? Hermanos, se dan cuenta que sin el Señor nosotros hasta en nuestros sentimientos, hasta esas emociones en nosotros están revueltas, porque el hombre sin el Señor no declara amor. El hombre sin el Señor puede terminar amando. Ya hemos hablado de esto, ¿cierto? Ya lo hemos comunicado con el mandamiento. ¿Qué termina amando el hombre sin el Señor? Lo que se le ponga por delante. El fútbol, sus negocios, el dinero, un hombre, una mujer. Yo por ese hombre doy la vida. Estás grave, mijita. Estás grave. No necesitas una consejería con un psicólogo. Y necesitas urgentemente conocer el Evangelio, para que tu amor y tus sentimientos se pongan en orden. Todo parte de ahí, mis hermanos. Viene lo bueno, Edgar. Esto le va a gustar a usted, Edgar, que tiene ahí unas cosas todas raras. Vosotros que amáis lo bueno, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Es que digo porque es que Edgar tiene unos... que le arrancáis la piel de encima y la carne de sobre los huesos. Verso 3, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebrantáis sus huesos y les hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Algunos de ustedes van a decirme: uy, pero qué gustos son los que tiene Edgar. Está bonito para una canción. Está bonito para una canción, dice Edgar. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Si esta descripción no les dijo nada, hermano, si esta descripción de la que acabamos de hablar no les transmite todo
no nos da correctamente lo que nos está comunicando el Señor. Si no es lo suficientemente mala, entonces Miqueas dice, les voy a dar una ilustración. De qué manera terrible los líderes de Judá y de Israel utilizaban al pueblo como caníbales, hermano, agasajándose del pueblo de Dios. Ellos aborrecen lo bueno, aman lo malo. Lógico, van a abusar del pueblo. Vemos aquí, hermano, es como la imagen de un animal para comer. Esta imagen era lo que estaba sucediendo. Era una corrupción completa en el gobierno. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? Pero, hermano, ellos darán cuentas a Dios. ¿Has pensado en esto? Ahora que estuvimos en La Guajira, estaban inaugurando el templo, les dije, ¿no? Y hubo una reunión un día y varios de los hermanos trajeron chivos, llevaron como 2 chivos para ese día compartir, hacer una gran comida. No falta el Edgar curioso que dice, venga a ver qué es lo que van a hacer con los chivos. Hermano, han cogido ese chivo, lo amarran de las patas, lo cuelgan de un árbol y queda el chivo con las 2 patas. Hermano Héctor, me corrige que usted es duro para eso. Han cogido un cuchillo y le han buscado aquí como la avena. ¡Ah! ¡Uy! Pero el cuchillo no estaba tan afilado. O sea que saca el cuchillo otra vez, ¡pam! Y le cortan la avena así al chivo. ¡Pam! Ya les digo, no falta el Edgar que venga, que es lo que está pasando. ¡Pum! Me cayó sangre en las piernas. Y yo, no, yo a qué hora me metí aquí, hermano, para ver. Y empieza a desangrarse ese chivo. Y le ponen ahí un plato para recoger la sangre. ¿Ya? Se le acaba la sangre al chivo y empiezan a quitarle la piel, a desollarlo. Eso se llama desollar, hermano Víctor. Lo quitan aquí por la mitad, le sacan todas las entrañas, empiezan a quitarle la piel, empiezan a quebrarle para sacar las partes. Bueno, eso era lo que estas personas estaban haciendo con el pueblo. Dije, tengo la ilustración correcta para eso. Yo salí de ese sacrificio y me puse a grabar y a tomar fotos ahí para comer. Y después para comer. ¿Sí pudo comer después? Pues la verdad no lo disfruté mucho. Después de eso, Nico es de esos que si ve matar una gallina, ya de esa gallina no come. Entonces lo entendí, entendí a Nico un poco. Bueno, mis hermanos, esta ilustración, así es como nos la da el profeta. Con eso en mente, leámoslo así, verá. Vosotros que aborrecéis lo malo y amáis lo bueno, que le arrancáis la piel de encima y la carne de sobre mis huesos, que coméis la carne de mi pueblo, le desolláis la piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. ¿Tomó forma la ilustración o no? Estos jueces eran como unos cazadores viejuales. En lugar de cuidarlos, ¿qué estaban haciendo con el pueblo? Como unos caníbales, se lo estaban comiendo. Es así como se describen, hermano. Es como si fueran unas bestias salvajes. ¿O no les suena así? Una corrupción completa. El profeta, en una metáfora, hermano, representa a los magistrados, a estos jueces, y los hace responsables de haber creado estas condiciones en medio del pueblo. Como ya les digo, actúan como unos caníbales. Poco grotesca la ilustración, ¿no? Bueno, hermano, ¿qué es lo que quiere el profeta con eso?
Despertar la conciencia de los que les está hablando. Utiliza esta ilustración para despertar el corazón de estos. Un corazón duro, un corazón que ya no ama al Señor, que aborrece lo malo. Perdón, que aborrece lo bueno, que ama lo malo. Bueno, ahí está. Una aplicación rapidita ahí en cuanto a esto. Que nos recuerda esto, hermano, que el pueblo jamás existe por el bien de los líderes, sino que los líderes están allí por bien del pueblo. Un líder jamás debiera de servir al Señor si está dominado por un pensamiento como este. Este término que les voy a referir en este momento me lo aprendí de mi esposa. Ella, no porque ella lo practique, sino porque ella estudió eso. Entonces un día me dijo, ¿tú sabes qué es el CBY? Yo no sé. ¿Ustedes saben qué es el CBY? ¿No? ¿Cómo voy yo ahí? Entonces, no. ¿Cómo voy yo ahí? Alguien viene y le propone un negocio a Graciela. Graciela, te tengo este negocio. Y Graciela dice, ¿y mi CBY? O sea, ¿y cómo voy yo ahí en ese negocio? Ah, bueno. Cuando los exactamente, cuando los líderes hacen eso y mi CBY, actúan como unos caníbales. ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde? Dice el hermano Héctor, uy, lo estamos viviendo en este momento. Bueno, mis hermanos, sí, esa es la condición del hombre y nos la describe Miqueas. Verso 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Déjenme se lo leo en otra versión, ese verso. Un día clamaréis a Jehová, pero Él no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en ese tiempo, por cuanto hiciste obras malvadas. Eso dice otra versión. El Señor pronuncia el castigo. El castigo era evidente. La causa por la cual el Señor pronuncia su juicio, ¿es justa o no es justa? Era evidente, ¿cierto? Ellos le quitaban las tierras a otros. Entonces el Señor les dice, los voy a dejar sin tierra. Ustedes se aprovechan del pobre y le quitan el lotecito que tienen, ¿cierto? Se van a quedar sin tierra. Los van a llevar cautivos y los van a llevar al exilio. Eso ustedes ya lo estudiaron, o ya lo estudiamos más bien. Ustedes le quitan la capa a su hermano, ¿cierto? Bueno, un pueblo los llevará a ustedes cautivos. Así han obrado ustedes con el pueblo. El Señor los va a castigar. Ustedes no escucharon las súplicas del pueblo cuando venía, ¿cierto? Porque ellos se aprovechaban del pueblo con injusticia y venía alguien a decirle, por favor, tenga misericordia de mí. Por favor, ayúdeme. ¿Y qué hacían ellos? Señor, como caníbales. Si hay que acabar con ustedes, acabamos. Nunca escucharon las súplicas de ellos. Porque seguramente podemos ver que muchos vendrían a suplicarle a ellos, por favor tengan misericordia de mí. No hay misericordia para ustedes. Bueno, ¿sabe qué dice el Señor? Que un día el Señor no les escucharía. Un día clamaréis. ¿Por qué clamarán ellos? ¿Será? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Por estar en angustia. Exactamente, porque estaban en la angustia. Estos no estaban lamentándose por su condición. Sí, oramos mal. No hicimos lo recto con este pueblo. Señor, perdónanos. Señor, clamamos por tu misericordia. Suplicamos por tu misericordia porque nosotros entendemos nuestro pecado. Era porque estaban en la mala que piden al Señor. ¿Ya? Era porque estaban así.
afligidos. Por eso es que claman al Señor. No están lamentándose por su condición, se lamentan por las consecuencias. Y entonces en medio de las consecuencias, en medio de la tribulación que el Señor les va a traer, ellos claman y piden misericordia. Y viene el juicio del Señor. ¿Y qué les dice el Señor? No los oirá y esconderá. Sí. ¿Sabe qué desea el incrédulo, hermano? Lo que el incrédulo desea cuando ve las consecuencias de su pecado, lo que quiere es no hundirse más. No quiere venir al Señor. Quiere ya no pasar más por las consecuencias de su pecado, pero quiere arrepentirse y venir al Señor. Señor, pero ¿por qué esto a mí? Yo no me lo merezco. Señor, yo te prometo que si me sacas de esta, yo me voy a convertir. Yo voy a ser fiel, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a dar mis diezmos. El Señor soberanamente, en muchos de esos casos, actúa con misericordia. Le dice, ok, ¿qué hacen ellos? Vuelven a la mano. ¿Cambiaron? ¿Un verdadero arrepentimiento? No, Señor. Mis hermanos, ese es el incrédulo. Le tienes miedo a la consecuencia, pero no está arrepentido en realidad por lo que hizo. El verdadero hijo del Señor se ve confrontado con su pecado y se vuelve al Señor. Señor, falta. En la NBI dice, entonces pedirán auxilio al Señor. ¿Y qué dirá el Señor? Ahora la pregunta es, ¿nunca hubo auxilio del Señor para ellos? Siempre que el Señor les haya enviado a un profeta y les diga, arrepiéntanse, vuélvanse de su pecado. ¿Qué es eso? Y les envía a otro profeta y les dice, arrepiéntase, vuélvanse de su pecado. ¿Qué es eso? O sea que el Señor siempre extendió su auxilio sobre ellos, ¿cierto? Hermano, a los que no son del Señor, Él no los va a escuchar. No. Pero a los que son de Él, el Señor los escucha siempre. ¿Por qué? Porque no es por sus propios méritos, ¿cierto? El silencio será su castigo. Hay algunos que no notan eso. El juicio del Señor para ellos será silencio. En contra de los líderes corruptos, el Señor, el día que ellos clamen, el Señor va a guardar silencio. Cuando a ellos clamen por ayuda, el Señor permanecerá. Algunos no lo ven como juicio. ¿No les parece juicio del Señor? Algunas personas piensan, oiga, vea, míreme como peco. Mire cómo nado en mi pecado. Y no me pasa nada. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un momento en el que el pueblo de Israel, creo que en Malaquías, el pueblo de Israel ve a los pecadores y dice, a estos manes sí que les va bien. Y son unos torcidos, hermano José, y les va bien. Y hacen todo lo malo delante del Señor y les va bien. Y entonces ellos como que se voltean al Señor y le dicen, Señor, ¿qué está pasando? ¿No ves al malo como prospera? ¿No ves al malo como le va bien? ¿Y yo que te sirvo? ¿Se han visto ustedes en los zapatos de Israel? Señor, pero mire, yo estoy haciendo lo bueno, trato de hacer lo bueno. Y yo que trato de hacer lo bueno me da. Y ellos que hacen lo malo prosperan, les va bien, tienen. Señor. Y el Señor viene y le dice, siéntese que le va a enseñar. Pero esa no es la enseñanza. Otro día llegaremos allá. ¿Qué dice? Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Antes, ¿qué iba a pasar? Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. En un aspecto de la bendición pronunciada por los sacerdotes de Israel, era el pedirle a Jehová que haga resplandecer su rostro sobre ellos. Mire, no lo busque, hermano, para que no, pero déjeme, yo se lo leo. Mire, número 6:22, solo tome el apunte y yo les leo el texto. Mire cómo iba. 6:22 dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo,
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Nosotros a veces citamos esas palabras en medio de nosotros, ¿no? El Señor te bendiga. En el cumpleaños no puede faltar ese texto, ¿no? Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, esa era la bendición pronunciada por los sacerdotes. Ahora el Señor los llama y les dice: venga, no los escucharé. Eleven su oración. No los voy a escuchar. Antes les voy a esconder mi rostro. Antes es como si ellos vinieran a rogar y el Señor les da su espalda. No los voy a escuchar. Aquí Miqueas promete lo opuesto de bendición, lo opuesto de la bendición que les acabé de leer de Números, que Dios antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo. Por cuanto hiciste, ¿qué? Señor, pero estamos clamando a ti, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el profeta les dice: oiga, usted todavía me pregunta ¿por qué? Señor, pero ¿por qué no tienes misericordia de mí? ¿Qué he hecho yo? Y preguntan ¿por qué? Y el Señor les contesta a través del profeta. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué? Su maldad. Porque han hecho lo malo. Porque han hecho maldad. Por cuanto hiciste obras malas. Para algunos esto carece de importancia, pero el día de la angustia sus palabras serán desesperadas, hermano, y ya no serán palabras tan triviales. Para algunos hoy esto parece que no les importa. El Señor guarda silencio, no les redarguye de pecado, y ellos piensan que el Señor está pasando por alto su falta, que Dios la ha olvidado, pero no toman en cuenta el silencio de Dios como un juicio. ¿No les parece juicio del Señor? Oiga, mire, estoy que peco y que peco y que peco, y antes me va mejor y mejor y mejor. ¿No les parece juicio del Señor? ¿O les suena a juicio? Es juicio del Señor. Quiera el Señor aquellos que van, que el Señor les cierre el camino, los traiga, los discipline, porque estarán siendo tratados como hijos. El juicio del Señor para que yo quiero hacer lo que quiera, y el Señor le diga: ¿qué va a hacer ese hombre? ¿Cómo va a vagar ese hombre? Sin esperanza. Sin esperanza por el mundo. Eso, ¿qué les parece eso? El hombre sin el Señor dice: ¿cómo disfruto esta vida? Y me va bien en la vida. Estás bajo el juicio del Señor. Quiere el Señor ponerle límite a tu pecado. Quiere el Señor tratar con tu pecado y llamarte. Y el Señor le da un juicio al pueblo, y su juicio será silencio. ¿Quieren hacer lo malo? Hágalo. El día que clame, y no solamente no los va a escuchar. ¿Quieren seguir haciendo lo malo? Juicio del Señor. No alcanzamos a terminar. Esa sería la primera profecía. Pero mire, voy a dejarles una abrebocas para que dentro de 8 días la analicemos, y quiero que ustedes ojalá se lleven este texto y dentro de 8 días terminamos con el capítulo. Así dice el Señor acerca de los profetas. ¿A quién les va a hablar, Diego? Digámoslo así, a los pastores. Dentro de 8 días nos vamos a quitar el cinturón y vamos a hablar entre nosotros claramente, porque la palabra es clara. Así dice el Señor de los profetas:
que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo de morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Hermano, lee uno Miqueas y dice, Miqueas parece que lo hubiera escrito ayer, ¿o no? ¿A quiénes se está dirigiendo? Ya les digo, esto solamente es el abrebocas para que dentro de 8 días lo hablemos. Hay personas que dicen, uy, esta iglesia cómo me gusta. ¿Por qué le gusta la iglesia? O porque es que tienen un show de luces, tienen una buena banda, cantan muy bonito. ¿Está bien? Y cuéntame, ¿qué aprendes del Señor? ¿Qué te comunican del Señor? Pues que va a ser un hombre victorioso, que todo me voy a ir bien en la vida, que el Señor te va a consentir, que Él es tu Padre, no importa si tú andas en tu pecado, no importa, el Señor te recibe así como eres. Vas camino por ese camino, mijita, porque no tienes que andar tranquila, el Señor te recibe así como eres. Un plan maravilloso para ustedes. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Hablemos de negocios, hablemos de... ¿El pecado? Bueno, mira, te voy a explicar. El pecado es una palabra que ha caído en el desuso. Ya no, esa palabra pecado de esa ya no se habla en la iglesia. De la consecuencia de tu pecado, no, pues todos tenemos nuestras fallitas, ¿no? Todos somos humanos. Errar es de humanos. ¿Le gusta? Claro, me hace sentir bien. ¿Le gusta el show? Sí, venga, se lo acompañamos ahí con el pianito, la guitarrita bien bonita y lo consentimos un rato. ¿Se sienten bien? Sí, sí. ¿Y su iglesia? ¡Ay, qué bendición! Cuéntame, mijito, ¿su maestro es cristiano? Sí. Dígame, ¿qué es el evangelio? Es que una vez yo llegué a la iglesia y venía con un gran problema. ¿Qué es el evangelio? No, es que yo una vez llegué enfermo a la iglesia. ¿Qué es el evangelio? No me dé vueltas. ¿Qué es el evangelio? Entonces, sabremos. Hay personas que les gustan esos lugares porque nunca se les habla del pecado. El arrepentimiento, el confrontarse con su pecado, desde que se le diga que todo va bien, entonces las personas dicen, hermano, viene Miqueas y hace una acusación contra ellos. El profeta que se levanta a decirle, el Señor les va a ir bien. Esta semana declaro sobre ustedes la bendición y la prosperidad del Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Con presunción ha hablado ese profeta. Y si ese profeta ha hablado en nombre de él y no ha hablado porque el Señor le dijo que hablara, el Señor va a hablar contra ellos. Mis hermanos, no tengan temor de esos falsos yo creo que ustedes ya deben estar claros. Espero que su mente esté clara, mi hermano. Espero que su mente sea aclarada por la palabra del Señor. ¿Qué quiere usted en la iglesia? Yo creo que estamos entre hermanos maduros, todos me conocen, yo los conozco a todos. Espero que dentro de 8 días no se vaya a bajar la asistencia por esto. Si usted lo que busca aquí en esta iglesia es que le digamos que todo va a ir bien, que todo va a estar próspero en su vida, que todo, hermano, quizás usted debe buscar otro lugar. Aquí vamos a comunicarnos lo que nos diga el Señor, lo que diga la palabra. Y si alguno de nosotros tiene que ser confrontado por nuestro pecado, mijito, tenemos que llamarnos a cuenta los unos a los otros por amor. Y vamos a crecer juntos y vamos a caminar juntos en el Señor y vamos a amar lo bueno. Y eso incluye que quizás a veces nos tenga que doler lo bueno. ¿Por qué? Porque somos unos hombres pecadores caídos. El Señor hace una acusación muy fuerte contra los profetas. Les dice, ay de ustedes, ¿sabe cómo hablan ustedes? Uy, hermano, es que no le digo que parece que las palabras fueran para hoy. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo,
los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz. Traigan aquí todos sus pactos, sus siembras. El Señor dice que este año no va a terminar usted así como empezó. El Señor dice que usted va a terminar con una... No, pero es que no tengo para dar. Ah, no, a usted sí le cayó la arroya. Ah, es que no tengo nada para... Ah, no, usted sí está en la mala. Usted sí que ojalá, mejor dicho... Corra, hermano, corra. No tenga temor de ellos. Hermano, no se exponga usted. Espero que ustedes como iglesia, nosotros como iglesia ya hemos aprendido a madurar. ¿A quién nos vamos a exponer? Yo me voy a sentar aquí, voy a aprender mi televisor, voy a aprender la radio, voy a aprender internet. ¿A quién se expone usted? Espero que usted ya tenga el criterio para decir, este es un apóstol. Sálgase de ahí. Usted necesita que cuando usted venga aquí, se siente aquí, hermano, se le hable palabra del Señor. Somos confrontados con nuestro pecado, amén. Somos redarguidos a volvernos en arrepentimiento, amén. No nos dicen que todo en la vida nos va a ir bien, bueno, que quizás más bien tengamos que padecer persecución, amén. Que el cristiano se muere, amén. Pero que la esperanza del Señor fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra fe, que los ojos del creyente van mucho más allá. No es para que la pasemos bien en la vida. Dentro de 8 días hablamos del tema, hermano. Claro, hermano, ¿o no? Es que con eso hay que ser claro, viejo Oscar. Con eso hay que ser claro. Y ese evangelio hoy no se escucha en la iglesia. Hoy, el gran ausente en la iglesia es el evangelio. Hoy la iglesia quiere show. Hoy la iglesia quiere... Cierre eso, oiga. Hoy a nosotros, hoy hay personas que han venido a congregarse con nosotros. Han escuchado la verdad en medio de nosotros. Pues sí, Humberto chévere, me parece chévere, Edgar me parece chévere, y la unidad de la iglesia, pues sí, me parece como buena, pero no, ellos todavía. Allí, uy no, allí sí hay show, allí hay cosas, allá. No es porque yo le tenga envidia, mi hermano. Tenga el show que quiera, tenga el auditorio que quiera, no sea mentiroso, no sea falso. Hable el evangelio de verdad, tenga la plata que quiera, pero sea verdadero, hermano. Hable con verdad, hable lo que dice el Señor. Si no, usted es un falso, usted es un predicador falso. No lo sé, hombre. Alguien de aquí me llama y me dice, quiero que me dé una palabra de él. Quiero que me dé una palabra de aliento. Ponte serio con el Señor. Empieza a congregarte. Empieza a asistir. No vayas por allá cada vez que la luna creciente. Ponte juicioso. Edgar, yo lo estoy llamando para que usted me dé una palabra de aliento. Ponte juiciosa con el Señor. Empieza a asistir, empieza a congregarte. ¿Qué quieres? Hagamos un discipulado, estudiemos la palabra, sentémonos. La última vez me volví a referir, la tercera vez. O sea, como que ya con tono desafiante, ¿no? Edgar, es que yo lo estoy llamando para que usted me dé una palabra de aliento. Entonces yo le contesto, bueno, si lo que usted quiere es que yo le diga que todo va a estar bien en su vida, que de aquí a un mes, de aquí a 2 meses... todo va a cambiar y que todo va a estar espectacular en su vida, yo no soy. Y me extraña que usted lleva cuántos años asistiendo con nosotros y usted me esté llamando para que yo le dé una palabra de aliento. La palabra de aliento, póngase juicioso con el Señor. ¿Qué más palabra quiere? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le profetice? Que va a tomar agüita y Fosca. Ay, hermano, es que hay que ponernos serios, ¿o no? Vamos a ponernos serios. Bueno, pongámonos serios. Oremos, hermano. Está ahí, va a hacerle caso a Oscar. Hermano, el tono exacerbado que usted me pueda escuchar, quiero que usted sepa que lo hago con amor. Y que esto en medio de nosotros tiene que ser hablado seriamente.
que el creyente tiene que aprender a madurar y vamos a caminar seriamente y vamos a caminar firmes con el Señor. Hemos pecado, sí, mucho, vamos a arrepentirnos, hermano. Vamos a buscar a nuestro hermano que nos ayude, que nos ayudemos en la restauración y vamos a caminar. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra nos viene a tiempo, Señor. La exhortación a nosotros nos viene a tiempo. Gracias por haber utilizado a los profetas para hablarnos como nos habla, Señor. Yo reconozco mi pecado, Padre. Yo reconozco, mi Señor, que cuántas veces yo he amado más mi pecado y me he alejado de ti. Por eso esta mañana tengo que pedirte perdón, Señor. Necesitamos nosotros como iglesia de una obra poderosa que nos haga reaccionar ante nuestro pecado. Necesitamos de una obra poderosa de tu Espíritu en nosotros para que nosotros podamos reaccionar correctamente ante nuestro pecado. Ayúdanos, Señor. A veces nosotros vemos al pueblo de Israel lejos y nos sentimos tan alejados de ellos, pero nuestra condición no es diferente, Señor. Más bien a veces nos identificamos tanto con el pueblo de Israel, un pueblo testarudo, un pueblo que escuchando vez tras vez la exhortación se alejó de ti vez tras vez, Señor. Perdónanos, hemos fallado tanto, hemos pecado tanto. Escucha nuestro clamor, Señor. Esta mañana entendemos que si tú guardaras silencio en cuanto a nuestro pecado, sería juicio para nosotros. No actuarías como el Padre amoroso que tú eres. Más bien actuarías como el juez justo que también eres. Padre, por favor, que nuestro corazón pueda ser redarguido por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hablar con verdad. Ayúdanos a hablar con gracia, que las palabras que esta mañana hemos podido hablar entre nosotros, Señor, puedan cautivar nuestro corazón con gracia, también con verdad, con misericordia, Señor. Perdona mis palabras esta mañana si has hallado en ella palabras necias. Por favor, perdónanos. Ayúdanos para que como iglesia nuestra mente pueda estar clara, podamos reaccionar a nuestro pecado correctamente, podamos volvernos a ti, Señor. Necesitamos de tu mano, necesitamos de tu gracia en nuestras vidas. Acudimos a la cruz, solamente en ella podríamos encontrar perdón y salvación. Seas glorificado, mi Señor, en todo esta mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.